Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me encuentro maravillosamente bien, pero hoy no estoy solo, estoy con mi amor, mi corazón, mi vida. Estamos haciendo un paseo con nuestra bebé que está ahí abajo, pero bueno, todavía no queremos enseñarla en cámara, pero quiero aprovechar hoy para hablarles de un tema muy interesante que es documentos. Ustedes saben lo que es hacer documentos en Cuba. Tengo 2 o 3 historias interesantes sobre locura con los documentos. Así que nada, quédense, mírenlo hasta el final, que no se van a arrepentir. Así que sin más preámbulos, comencemos. Pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Pues nada, empezamos. Estamos caminando por un parquecito muy bonito. Es un parquecito, de hecho, en el cual filmamos un videoclip de una canción, un estilo así de reggaetón romántico, que se llama Amor Prohibido. Y a que ustedes no saben quién fue la modelo del video. ¡Cacán! Ella fue la modelo. Así que les voy a estar dejando el enlace por aquí, por uno de los dos lugares, para que lo vean. A los que les guste el reggaetón romántico, felicidades. A los que no les gusta el reggaetón, bueno, discúlpenme por favor. Pero por aquí se los voy a estar dejando. Y nada, seguimos con la historia de hoy. Sucede que una de estas veces que viajé a Cuba, se me había vencido a mí el carnet de identidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué tú quieres tener el carnet? Yo tampoco sabía para qué, pero mi mamá siempre insistía que mejor tener el carnet al día, pues hay que hacer algún trámite, algún papel, muchas veces te piden el carnet. Y es real porque cuando mi hermano ha tenido que ir, por ejemplo, a sacarme un antecedente penal o un certificado de nacimiento o algo de eso, le han pedido mi carnet de identidad. Si no, tendría que ir yo en persona. O sea que de un punto de vista, el carnet ha servido para algo. Entonces, recuerdo que esa vez yo fui a Cuba. Fue uno de mis viajes a ir a Cuba y aprovechamos para ir a sacar el carnet. Mi familia vive en 10 de octubre, nosotros somos bueno, primero fuimos a La Víbora, después el Sevillano, ahora vivimos en el Mónaco. Pero bueno, en resumen, fuimos, nos tocaba la oficina que está cerca de Santa Catalina y Juan Delgado. Los que viven en la zona, imagino que sabrán de lo que estoy hablando. Y sucede que nada, cuando llegué, como siempre, tremenda cola, pero bueno, hicimos la cola, pago los sellos famosos que había que comprar, compramos los sellos, todas esas cosas, mandamos a hacer el documento y nos dicen, bueno, vengan en unos días, no recuerdo cuántos días eran. Cuando voy a recoger mi carnet, sucede que me pusieron mal los datos, estaban mal escritos los datos. Lógicamente yo, después de llegar algunos cuantos años viviendo fuera de Cuba, tuve en mi cabeza la idea de que si ellos se habían equivocado, ellos tenían que arreglarlo. Me río porque es que estamos hablando de Cuba y en Cuba esas cosas no pasan. Sucede que la señora que me atendió, que me dijo, ¿y por qué pasó eso? ¿Diste más los datos? Y no, yo no di más los datos, mire aquí los datos que yo di, mírenlo todo. ¿Y quién fue la muchacha que te atendió? Le digo, no fue esa muchacha que está ahí. Ella la miró con mala cara, pero al final me dijo, bueno, no existe la posibilidad de que vuelvas a abonar los sellos y el dinero para poder hacértelo otra vez, porque sinceramente sin eso no se puede. Yo me molesté mucho, mi mamá directamente dijo que sí. ¿Por qué dijo que sí? Porque mi mamá lógicamente ha vivido en Cuba toda su vida y yo ya unos pocos añitos viviendo fuera y uno se desintoxica de esa burocracia, esa injusticia y tontería, ¿no?, que sucede allá. Pero entonces yo de momento empiezo a decir, no, cosa es eso, pero si ya pagamos, ¿por qué tenemos que pagar otra vez? Y la mujer que trabaja ahí me miró así con mala cara y dice, no, porque las leyes son así, las reglas son así, no sé qué. Al final dije, bueno, está bien, ya, vamos a pagar. Pagué, pero sintiéndome mal, lógicamente, con mal genio. Y tuvimos que volver a buscar los sellos, porque no es que tú pagas ahí, ya tienes que ir a un lugar a comprar los sellos, un estanquillo que nos quedaba entonces en el Mónaco, y después regresar a Juan Delgado. Bueno, en resumen, después me di cuenta que hasta mi mamá se había sentido mal de que yo discutiera tanto con esa mujer delante de ella y no le hiciera caso directamente, ¿no? Cuando ella me dijo, vamos a hacerlo, porque ella sintió como que yo no creía en su palabra. Y le digo, no es que yo no crea en ti, es que entiéndeme, es una injusticia lo que están haciendo. Y dice, bueno, Isa, parece que hace tanto tiempo que estás afuera que se te ha olvidado cómo funciona este país. Y bueno, por suerte son sellos que se pagan en moneda nacional. No fue tanto, pero es que no era tanto el dinero que se fuera a perder como la molestia, esa molestia de por qué esa injusticia. Pero bueno, al final se volvió a pagar
y esa vez el carnet sí lo hicieron y no hubo ningún problema. Ahora, esta historia es mucho más larga y más complicada. Es cuando mi esposa actual y yo decidimos casarnos. Eso fue una odisea, y no cualquiera, peor que la de Homero. Porque sucede que, bueno, pedimos, primero que todo, le pedí a mi hermano que fuera a sacarme el antecedentes penales y la fe de soltería. Él va a buscarlo, y eso ahora actualmente en mi zona se hace en el Palacio de Matrimonios. Está el Palacio de Matrimonios de Maguía, en el Mónaco, para los que saben de la zona. Por la parte de atrás, pero perteneciente al mismo edificio, está la oficina donde se saca eso. Él fue, lo sacó, se lo dieron y él me lo envía con la legalización. Le hizo la legalización del MinRex y me lo envía. ¿Qué pasa cuando me lo envía? Pues nada, que el nombre estaba mal escrito, no en el antecedente penal, sino en la fe de soltería. Al estar mal escrito el nombre, no me aceptaron el documento. Hablé con él y le dije, mira, esto está mal. Dice, coño, que yo no me di cuenta. ¿Cómo es que no me di cuenta? No, no te preocupes, eso son cosas que pasan. Vamos a pedirlo otra vez. Todo esto, para que ustedes entiendan, estamos hablando de meses. Porque en lo que tú pides el primer documento, eso no se demora tanto. Pero ya lo que es la legalización del MinRex se puede demorar 2 hasta 3 meses. En aquel momento MinRex. Hoy en día, en Cuba cambiaron el ministerio, ahora lo hace el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, es el MinJus. Pero bueno, en aquel momento era el MinRex. Después, bueno, vuelve a ir mi hermano ahí a Maguía a pedir el documento y le dice el muchacho que está ahí, cambiar eso es un problema porque aquí se perdieron una pila de documentos en la base y eso es una situación muy grave y no sé qué, dándole una vuelta con el objetivo de que le soltaran una estillita. Al final mi hermano le habló claro, dime papi, ¿cuánto es? A ver, creo que el muchacho le cobró como 5,000 pesos, una cosa de esa. Bueno, al final le dio el documento, le cambió en la base todo, el nombre correctamente. Cuando le estoy diciendo 5,000 pesos, quiero que ustedes entiendan que es nada más por el documento sin ninguna legalización. Después de eso, él se lo dio a una abogada que trabaja en lo que es en los bufetes internacionales y esa mujer le hizo la legalización también por el MinRex, que también costó otro dinero y que se demoró también de 2 a 3 meses. Y todo eso nosotros esperando, y ahí vamos por 6 meses o más desde el momento que decidimos casarnos. Vaya, que cualquiera se arrepiente en el camino. Y entonces, debido a todo esto, cuando llega el documento ya legalizado por el MinRex a manos de mi hermano, él coge y me lo envía aquí a Kazajistán a través de DHL. El documento me llega, sinceramente DHL trabaja muy rápido. En menos de una semana el documento está aquí en Kazajistán. Cuando recibí el documento, dije, bueno, ahora viene la otra parte, que es ir a lo que es el Palacio de Matrimonios aquí, el lugar donde se hace aquí, para presentar los documentos y casarme. Antes de eso tenía que hacerlo, eso sí algo que yo sabía, la traducción del ruso al español en un notario y hizo la legalización notariada. Lo hice y cuando fuimos me dicen, no se puede aceptar porque a este documento le falta la legalización del ministerio aquí en Kazajistán, que es el Ministerio de Kazajistán, el Ministerio de Extranjería, es quien va a decir que ese cuño que te pusieron en el Ministerio de Extranjería de Cuba es válido o no. Bueno, a todo esto tengan en cuenta que mi esposa estaba trabajando en el país vecino y estos trámites se hacen de lunes a viernes. Ella trabajaba de lunes a viernes en el país vecino y venía para Kazajistán el fin de semana y la pasaba conmigo y después se volvía a ir. Yo también me iba muchas veces con ella de lunes a viernes para allá cuando no tenía trabajo. Cuando tenía trabajo me quedaba aquí. Pero bueno, ese era el sistema nuestro. Pero ella, para poder ir conmigo a hacer todos estos trámites, me refiero de el día de ir al palacio, tenemos que ir los dos, y las cosas que ella tenía que firmar, tenía que pedir permiso y faltar al trabajo. Y en estos países, ustedes lo saben, eso no es tan sencillo, no es simplemente, bueno, falta y que ese día no me lo paguen. No es tan sencillo como eso. Incluso aunque ellos no te paguen el día, incluso cuando tú lo cojas de vacaciones, porque tienes varias vacaciones acumuladas, aquí no funciona así, que el día que tú quieres lo haces y ya. Tienes que hacerlo con antelación, preguntar si ese día conviene que tú pidas las vacaciones o que falte, porque a lo mejor es un día importante en el trabajo y se necesita de ti. O sea, es complicado. Y al final sucede que vamos al ministerio.
Cuando llegamos al ministerio, me dicen en el ministerio, no, el cónsul hoy no viene, así que tienen que venir tal día. Creo que era un miércoles y eso habíamos ido un lunes. Entonces yo hablo con mi esposa y le digo, no tiene sentido que te vayas ahora lunes por la noche o por la tarde para después regresar el miércoles. Ya vamos a pedir las vacaciones todos estos 3 días y entonces te vas el jueves. Y así ya el viernes después del trabajo nos regresas para Kazajstán y yo voy para allá. Tendría más sentido. Hicimos eso, esperamos hasta el miércoles. Cuando esperamos hasta el miércoles y fuimos a la oficina, que ese día sí vino el cónsul del ministerio de aquí, me dicen, no, el documento no te puedo poner el cuño porque yo necesito que la embajada de Cuba, que está en Astana, que es la capital, ponga un cuño que acredite que el cuño del Ministerio de Extranjería en Cuba es real. Y entonces en ese momento yo te voy a poner un cuño acreditando que el cuño de la embajada también es real. Una estupidez enorme, ustedes no se pueden imaginar. Pues bueno, lógicamente eso trajo hasta una discusión entre mi esposa y yo, porque ella se molestó de tantos días faltando, pensando que era yo que no sabía bien la información. Le digo, pero ¿qué voy a saber yo si yo estoy igual que tú, viniendo a estos lugares y me están peloteando de un lado a otro y que no piden todos los documentos desde el primer día? Desde el primer día te dicen todo, no hay problema, pero te iban diciendo, cada vez que ibas te decían algo distinto. Bueno, nada, me comunico con la embajada, encuentro una agencia para enviar dentro de Kazajistán y envío el documento para allá, para la embajada en Astana. Me ponen la legalización. Después que me ponen la legalización, voy otra vez al ministerio. Cuando llego al ministerio, me dice el hombre, todo está muy bien, pero es que esa legalización tiene que tener también una traducción, porque yo no entiendo lo que está escrito ahí. Oigan esto, tuve que ir entonces a un notario, el notario volver, que si yo hubiera sabido todo esto, yo lo hacía todo primero y al final iba al notario para que me hiciera la traducción una sola vez. Yo fui al notario como 2 o 3 veces. Bueno, me hace la traducción, se lo llevo al ministerio, el ministerio le pone la última legalización y después de eso vamos a lo que es el palacio ya para casarnos. Cuando llego ahí, la muchacha que atiende ahí, que es la que me ha atendido siempre, cuando ve los documentos me dice, no, ese documento tiene un error, ve a tal oficina, que es donde ellos dicen que tiene un error, para que lo arregles. Ya yo estaba muy nervioso y muy alterado. Cuando fuimos a esa oficina, la muchacha de la oficina dice, no, ustedes lo tienen todo bien. Esa muchacha se equivocó, se confundió. Quien yo le dije que tenía todo mal es otra persona con otro nombre. Ay, muchacha. Lo que regresó fue un huracán categoría 5. Cuando llegué ahí le he dado yo un escándalo a esa mujer. Yo creo que esa mujer del tiro se asustó, porque incluso quería llamar a la seguridad del lugar. Yo me le planteé a la seguridad también del lugar, le dije que no me importaba ni ella, ni él, ni nada. Yo estaba demasiado alterado, sinceramente. Yo sé que no es la manera correcta de comportarse, pero ya me habían sacado de quicio. Bueno, al final la mujer, cuando se dio cuenta que el error era suyo, ya, nos hizo los documentos, todo, y nos hizo hacer la primera firma. Digo primera firma porque después hay que esperar 15 días, antes era un mes, pero después lo cambiaron, 15 días, y uno va y hace la segunda firma y ya están casados. Al final, bueno, a los 15 días fuimos, dimos la segunda firma y todo el problema se acabó. Fue una odisea que duró prácticamente un año para casarnos. Entre las tonterías de Cuba y las tonterías de Kazajistán se unieron ambas y fue algo increíble. Pero bueno, esto es para que ustedes vean cómo a veces la burocracia puede dificultarte tanto un simple proceso, un simple documento que necesitas para casarte. Pero bueno, gracias a Dios, ya llevo casado con esta muchachita unos cuantos años, no recuerdo ahora me va a matar. Сколько лет мы учились от 2, да? Или 3? 2. Ну да. Что да, 2 или 3? Точно не помнишь, да? Ну, в ноябре будет 3. En noviembre vamos a cumplir 3 años de casado. Ay, qué paciencia. Qué paciencia he tenido. Que acá haya terplenio miñátrico. Какого числа? Ahora me está preguntando que qué día. Me va a meter en otro problema ahora. Que realmente no recuerdo. Me parece que es 17. ¿eh? 17. 13. Ah, el 13. Siempre confundo el 17 con el 13. Вот так 13 de noviembre. Ay, Dios mío. Bueno, ya vamos para 3 años casados con nuestra bebé y realmente muy feliz de mi elección. Pues nada, esta es la historia que quería contarles en el día de hoy de las cosas que han sucedido a veces con los documentos.
Si les gustó el video, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto y si alguna vez les ha pasado así, que han tenido un peloteo inmenso en Cuba o en otro lugar para resolver un simple documento. Eso sí, o por aquí, les voy a estar dejando otro video que subí hace poco, muy interesante, sobre un robo que me hicieron, una mujer con la que trabajé aquí en Kazajistán y cuando se fue para Cuba se robó algunas cositas. Pero bueno, no les adelanto la historia, se las dejaré por aquí. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao. Adiós.